Bueno, damos la bienvenida a la Confederación Bancaria. Agradecemos tener el honor nuevamente de recibir a don Hugo Facio, a los libros que está presentando, que ha presentado este año, que es una recopilación muy interesante de años anteriores. Y bueno, justificar la presidenta en estos momentos no puede estar, pero manda sus saludos y sus disculpas por no poder estar Pamela Enríquez, pero les da la bienvenida y deja está también muy congraciada con esta presentación, esta nueva presentación de este importante libro. Vamos a tener, va a hacer uso de la palabra Luis Mesina, vicesecretario general de la Confederación Bancaria en primer término, luego Manuel Riesco, vicepresidente de Senda, y para concluir la palabra de don Hugo Facio, la presentación de don Hugo Facio, que va a ser a través de su hija Valentina Facio. En la intérprete, sí, va a estar acá entregando su palabra. Bueno, buenos días a todos, a todas. Realmente un placer que Hugo nos confiere este tremendo honor de que sea nuestra confederación bancaria ya por tercer periodo. Es decir, los últimos 3 libros de Hugo los hemos publicado aquí, no publicado, perdón, los hemos presentado aquí, ¿no? Y por lo tanto constituye todo un honor que en un local tan pequeño podamos recibir a gente que está interesada en un texto, en otro de los tantos textos de Hugo. Constituye para esta organización, como digo, un honor y un privilegio de tenerlo a Hugo acá. Somos amigos de Hugo de casi ya poco más de 3 décadas. Yo particularmente, yo soy el más antiguo de la Confederación de Sindicatos Bancarios. Y bueno, siempre ha sido un placer tener a Hugo. Pero al mismo tiempo quiero decir algo respecto de que está en el contexto de lo que Hugo está publicando y que publicó durante el año 2024. Tenía pensado leer unas líneas, pero prefiero hacer un comentario mejor de este momento. Es imposible cuando uno habla de Senda, cuando habla de Hugo, no también acordarse permanentemente de Manuel. Creo que cuando también habla de Manuel Riesco tampoco resulta fácil no recordar inmediatamente a Hugo. Son 2 personas, 2 personajes, diría yo, de nuestra historia, importantes, que por supuesto el reconocimiento, como suele ocurrir en nuestra historia, no se produce en el momento que las personas están presentes. Siempre, lamentablemente, los reconocimientos a las personas se hacen con posterioridad. Pero quiero por eso aprovechar ahora que están los 2 presentes acá, rendirle una suerte de pequeño homenaje a los compañeros, porque son profesionales que han dedicado, yo diría, parte importante de su vida a la causa de y voy a usar un término pretérito, a la clase obrera. ¿No? A la clase obrera. Creo que es relevante decirlo esto, subrayarlo. ¿No? Manuel y Hugo se han dedicado toda su vida a entregar su aporte a la clase obrera. ¿Qué quiero decir con esto? Han entregado su vida a entregar elementos que nos permitan a la clase obrera, a nosotros, la clase obrera, a los trabajadores modernos en esta época, tener elementos que nos permitan discernir respecto de la complejidad que ofrece el movimiento de los trabajadores, pero particularmente elementos para discernir y comprender las complejidades del sistema capitalista en esta era actual, en esta era que algunos han llamado la era digital. Porque se da la particularidad de que estamos viviendo una fuerte concentración financiera, económica, hay un desplazamiento de fuerzas productivas, destrucción de puestos de trabajo como nunca antes en la historia. Y esto es un elemento objetivo que lo podemos constatar claramente. El texto que presentó Hugo Hugo siempre acostumbró en sus textos y en todas sus presentaciones a presentar tablas que son muy importantes, muy ilustrativas, que no son complejas. Creo que esa es la virtud de los textos de Hugo. Son complejos, por supuesto, porque la materia a veces es muy alambicada, muy compleja, pero tienen una ventaja que las tablas le permitan a uno mirarlas y ver y poder comparar. Y estas tablas entregan algo que quería decirlo yo, porque yo soy un viejo dirigente sindical y presentó una tabla que me pareció muy relevante. 18 bancos nacionales y 19 bancos extranjeros competían en la década del 80. Es decir, 34 bancos. Hoy día, ¿saben cuántos bancos tenemos?
Hoy día hay 3 bancos que concentran casi el 66% del total de las colocaciones. 3 bancos. Yo entré el año a fines de la década del 70, la banca habían 42 bancos. 42. Y todos los bancos medianos entonces tenían una participación en el mercado financiero del 6, 8, 9%. Siempre se escapaba más el Banco Chile, el Banco BCI, debajo del Chile. Pero los demás bancos, los Hornos, el Banco del Trabajo, el Banco Español Chile, el Banco Higgins, eran bancos que participaban entre un 6 y un 8%, un 9% con suerte del mercado financiero. Hoy día eso ya no existe. De hecho, no existen bancos. Prácticamente los bancos están concentrados, han cerrado las sucursales porque la fuerte incorporación tecnológica ha hecho que, junto con desplazar humanos, gente humana, personas humanas del trabajo, han incorporado tecnología y han transferido el peso del trabajo, el peso del servicio a los propios usuarios. Entonces es una paradoja. Un sistema financiero que aumenta la rentabilidad sobre el capital, pero que sin embargo el servicio, del cual tanto se han ufanado los bancos, finalmente se terminó transfiriendo a los usuarios. Entonces los usuarios tienen que hacer toda la pega. Te interesa un comino los clientes porque son demanda cautiva, son clientes cautivos que requieren el crédito, por lo tanto van a llegar de una u otra forma. Y en este contexto, y lo digo con el mejor sentido, le importa un comino los viejos a la banca. No le importa a la banca que los viejos tengan más dificultades para acceder a los servicios tecnológicos que la banca. Le importa un comino. Entonces, ¿quiénes visitan los bancos hoy día? La gente de más avanzada edad, que tiene más distanciamiento con la tecnología. Entonces los jóvenes efectivamente a través del celular hacen todas las operaciones y no se dan cuenta que el costo financiero que implicaba otorgar un servicio finalmente tiene que hacerlo el joven cuando hace operaciones financieras, transferencias, crédito, apertura de cuentas, solicitud de crédito, etc. ¿Y eso qué ha significado? Bueno, mayor productividad, comillas, en beneficio del capital, porque resulta que los salarios siempre crecen por debajo de las utilidades del sistema financiero. Y Hugo tiene la virtud que en este texto, que yo invito a que lo lean, especialmente los dirigentes sindicales, por razones de tiempo. En la mañana no es fácil que todos los dirigentes estén presentes, particularmente los bancarios, porque la mayoría tiene que cumplir horario en sus empresas. Pero es recomendable este texto porque hace una cosa que Hugo siempre, en los últimos 3 libros por lo menos, entrega un elemento relevante, que es la rememoración. Esta palabra que a veces suena un tanto ajena, es volver a recordar hechos importantes. Y a mí por lo menos me generó un aporte importante porque se permite conocer cómo el grupo Mate, el grupo Angelini y el grupo Luxi recién, principalmente empezaban a concentrar al final de la década de los 80 el poder omnímodo que tienen hoy día, que no se fraguó de la noche a la mañana, fue un proceso de enajenación del patrimonio público, más que del capital, del patrimonio público. Por eso el título es importante, porque el gran viraje de la política de Estados Unidos, porque tiene un predominio de los Estados Unidos para el desarrollo de esta estrategia, y que además está asociada a algo relevante, que es cómo esta política terminó socavando y liquidando un esfuerzo importante del mundo del trabajo, porque, y también lo dice Hugo en el texto, el 11 de mayo del 83, fecha también relevante que no debemos olvidar, el 11 de mayo del 83 el Comando Nacional de Trabajadores lanzaba la primera convocatoria a huelga general que después se convirtió en protesta nacional. Los chilenos no teníamos experiencia en la historia nuestra de protestas nacionales, pero fue una protesta que tuvo consideración de carácter nacional, paralizaron las empresas y comenzó, ustedes recordarán, la lucha casi por 3 años intensiva contra la dictadura que tuvo al tirano a punto de caer. Y también lo dice Hugo en el libro, bueno, el paro famoso del 2 y 3 de julio permitió, como lo reconoció posteriormente Edgardo Benninger, que se pactara, se fraguara a espaldas de la ciudadanía un acuerdo que fue la transición pactada y la salida de Pinochet. Y lo más relevante de esos capítulos de este texto es que permite, yo diría, verificar que a partir de esa época, a fines del 86, se pactó todo lo que hoy día tenemos, es decir, el modelo de despojo, el modelo, particularmente el modelo previsional, pero el modelo económico, que al mismo tiempo un modelo político que atenta contra la democracia, se fraguó en esa década.
Por eso es relevante este texto. Yo no me quiero extender más, porque creo que lo que importa finalmente es que todos lean el texto, el libro, que es por supuesto recomendable. Y bueno, decir eso, terminar con lo que dice al comienzo, con lo que dije al comienzo. Es una suerte de pequeño homenaje a Hugo, pero también a Manuel, se lo decía al comienzo, quizás todos ustedes están enterados que el lunes hicimos una hazaña, una epopeya. Bueno, él la hizo en realidad. Claro, una epopeya porque subir la cuesta en condiciones de la temperatura que había ese día generó un aliciente moral muy importante, especialmente para los jóvenes. Manuel se le ocurrió esta idea loca de repente, yo cuando me la comentó dije, ¿qué? Dije, ¿cómo va a estar en una bicicleta? Pero bueno, Manuel tiene esa idea y se la jugó, se creyó y bueno, resultó todo un éxito. Casi 200 personas en Valparaíso en un día de semana, en la mañana, marcharon, pero lo más importante, esas 200 personas lograron concitar la adhesión de la ciudadanía que pasaba por la calle Pedro Montt, tocando las bocinas, apoyando, es decir, una gesta. Y la historia está construida de pequeños episodios. La historia política, la historia de las grandes transformaciones está construida sobre pequeños episodios. Y ese es un episodio que va a quedar en la historia nuestra. En la historia de, yo diría, el rearme del movimiento social tras una demanda tan importante como es la demanda por acabar con este sistema oprobioso que son las AFP y la capitalización individual. Porque tengamos cuidado, nos pueden cambiar la AFP y nos dejan las corredores de bolsa, los bancos, y nos cambia todo para que todo siga permaneciendo. Así que bueno, agradecer, como decía al comienzo, a Hugo, y agradecerle sinceramente porque nos da esta posibilidad que los bancarios, la Confederación Bancaria, de la cual Hugo ha sido asesor prácticamente casi 40 años, podamos tenerlo acá y que lo usemos como pretexto también, porque la Confederación ayer cuando discutió en el directorio también usamos como pretexto, y yo lo puedo decir con la más absoluta confianza, estos textos son un pretexto para abrir el debate político sobre el modelo económico, sobre lo que ha pasado en nuestro país, que nadie, desgraciadamente, muy pocos como Senda, que la Confederación los tiene en un lugar de privilegio como reconocimiento, así como Fundación Sol, que son las dos, yo diría las dos únicas instituciones en este país que entregan permanentemente insumos al movimiento social, al movimiento de los trabajadores. No hay más. Creo que es lamentable tener que constatar que prácticamente no hay más que tengan autonomía para decir lo que piensan y ponerlo siempre al servicio de una causa tan noble como es la causa del mundo del trabajo. Así que bueno, muchas gracias, Hugo, y eso sería todo. No puedo decir más. Me extendí mucho. Disculpen lo largo. Querido compañero Luis Mesina, secretario general de la Confederación Bancaria, compañeras y compañeros dirigentes de esta importantísima organización del movimiento del pueblo trabajador de Chile, compañeras y compañeros dirigentes del movimiento No Más AFP, que ha sido, y hay que decirlo, bajo la inspiración y conducción principalmente de la Confederación Bancaria, una de las más importantes organizaciones del pueblo trabajador a lo largo de toda su historia. Junto a las señeras organizaciones y a los señeros dirigentes del siglo XX, en el siglo XXI, No Más AFP y la Confederación Bancaria en particular se han levantado como una voz del pueblo trabajador actual de Chile. Y queremos nosotros agradecer
y reconocer en esto a la Confederación, decir que es para Senda y para el autor un honor el poder hacer estas actividades propias de nuestra labor de asesoría al movimiento sindical, que eso es lo que hace Senda en realidad. El honor es todo nuestro al poder realizar esa actividad esta mañana acá. Y yo quiero decir muy sinceramente, sentados estos dos viejos asesores al lado de Luis Mesina. Y yo quiero decir que Luis Mesina, durante todo el periodo que Senda ha ejercido esta función, casi un cuarto de siglo, sin duda alguna es un dirigente sindical, un dirigente del pueblo trabajador, y yo quiero decir también un dirigente político que está, al igual que quienes dirigieron las organizaciones del siglo XX en nuestro país, ejerciendo hoy día un liderazgo que es un liderazgo que va mucho más allá de lo que su propia actividad sindical tiene. Yo escucho muchas veces el programa que tiene la Confederación Bancaria y que tiene Nomás AFP en la radio, en que se hace una revisión semanal de las actividades. Y quiero decir que a mí me enorgullece y me da un gran agrado escuchar en esas sesiones de la radio de la Universidad de Chile en particular, la voz de un dirigente político chileno en su plena madurez y con un gran alcance. Por lo tanto, retribuyo de esa manera las gentiles palabras de Luis Mesina y con toda sinceridad le damos todo el agradecimiento de Senda para realizar aquí este lanzamiento de nuestro querido director Hugo Facio. Yo quiero muy brevemente decir que Hugo, en su carrera académica, es uno de los economistas sin duda más importantes de nuestro país. Me contaba ayer que había sacado la cuenta y que este era el libro número 30 que había escrito. Desde Senda, claro. Pero el número 30, ustedes se dan cuenta. Ahora, los libros de Hugo son un compendio anual o a veces bianual de el trabajo que hace Hugo todos los días, que es leer diarios nacionales, internacionales, y darse el trabajo de seleccionar aquellas noticias, particularmente en el ámbito económico, pero también otras del ámbito político, que él considera que son dignas de dar un comentario, de dar o que expresan una posición negativa o positiva que a él le parece que es relevante. Y con ese riguroso y sistemático esfuerzo diario
hay que decir, más bien dicho, de madrugada, porque usualmente esto empieza como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, esta lectura de diario, digamos, y ya a las 7 de la mañana o antes, digamos, llama por teléfono para comentar algunas de estas noticias, digamos, el hombre inmediatamente. Ahora, con esto él, digamos, publica semanalmente las cartas económicas y que estas hace unos resúmenes mensuales y hace los 2 libros o un libro anual. Ahora, es una metodología realmente bastante original. Él combina lo que dicen las fuentes y las cita cada una rigurosamente con sus observaciones, donde el lector de las cartas, el lector de los resúmenes, el lector de los libros, puede percibir rasgos del carácter del autor. Yo quiero decir que uno lee, ¿no es cierto?, autores y resultan muchas veces entrañables. Entrañables por su rigurosidad, por su inteligencia, por su arte en el escribir, pero también entrañables por una actitud de respeto en la comunicación. Es una característica de los grandes autores en distintos ámbitos de la literatura. Y Hugo tiene esa característica. Él es muy riguroso, es que nunca se va a encontrar uno con una pachotada en un escrito de Hugo. Nunca se va a encontrar con un insulto gratuito en un escrito de Hugo. Es un hombre que respeta lo que significa el comunicarse y respeta a sus adversarios, respeta, digamos, a sus compañeros, en fin. Es decir, es un autor entrañable, Hugo Facio. Y ha desarrollado esta metodología que le ha permitido tener este tremendo alcance. Ahora, yo quiero también mencionar a el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, porque estos 4 libros, en realidad, que resumen las cartas económicas escritas en el periodo de la dictadura, que hasta ahora no habían sido traducidas en libros, entre otras cosas, porque estaban reunidas, ¿no es cierto?, en distintas publicaciones, en distintas partes. Y un familiar de Hugo hizo el trabajo magnífico de digitalización de estos documentos y lo que permitió tener este material para todo el periodo de la dictadura. Y leyéndolo, como decía Luis, uno se da cuenta de la calidad de lo que son estos libros, porque es estremecedor revivir el periodo en que relatan. Y es muy ilustrativo y muy importante también el recordarlo, porque uno se recuerda cómo se gestaron las cosas que tenemos hoy día. Entonces, es realmente un honor y un orgullo muy grande el participar junto a Luis en la presentación de el tercer tomo, ¿no es cierto?, de los 4 que conforman esta serie hecha con la editorial de la Municipalidad de Recoleta, en la cual se van a analizar
todos estos años. Y sin más, dejamos con la palabra, ¿no es cierto?, a Hugo. Para Senda y personalmente para mí, actividades conjuntas con la Confederación Bancaria constituyen un motivo de gran satisfacción. Más aún, cuando en esta ocasión, en conjunto, presentamos el tercer libro sobre el periodo de la dictadura de Pinochet, de 4 que nos comprometimos por la Municipalidad de Recoleta y su alcalde Daniel Sauer, de quien fue la idea. Como en los 2 textos anteriores, este tiene como base las cartas económicas que escribimos entonces, las cuales en el próximo mes de abril encerrarán 50 años desde que comenzamos a publicarlas ininterrumpidamente, lo que desde ya le confiere un gran punto de partida. Y han sido los materiales que nutren con los 28 libros que hemos escrito desde el momento de nacimiento de nuestro centro de estudio en los últimos años del siglo pasado. Al igual que los 2 textos anteriores, se refieren a un lapso concreto. Uno abarcó desde el golpe de Estado fascista en 1973 hasta la mayor crisis económica y bancaria producido en nuestro país, lo cual aprovecho una vez más para sugerirle a la Confederación Bancaria que la podemos estudiar de conjunto a fondo. El segundo libro puso el acento en el nivel extremo de dependencia que sufrió el país, llegándose a la situación poco recalcada que las decisiones principales se adoptaban en Estados Unidos por personeros del Fondo Monetario Internacional, el Comité de Bancos Acreedores de la Deuda Externa recibida por la dictadura y el Departamento de Estado yanqui, y en la fase final se sumó el Banco Mundial. El gran viraje de las políticas de Estados Unidos hacia Chile se comienza a concebir en un periodo en que se fue profundizando el convencimiento generalizado, que desde luego no incluía al dictador y a quienes lo rodeaban, que el régimen fascista no tenía futuro debido a la extendida y fuerte movilización demandando su término, como el fracaso absoluto de las medidas con las cuales Pinochet pretendía inútilmente recuperar terreno. 1986 se consideró como un año que podía ser decisivo para ponerle fin, aunque todos sabemos que ponerle una fecha a un cambio tan trascendente solo es posible cuando las condiciones ya están bien maduras. Mi opinión actual, como entonces, es que se daban elementos, subrayada la expresión elementos, de una situación revolucionaria. En Europa funcionaban en esos años varios grupos de estudios económicos y sociales, efectuando en ese periodo un encuentro de la mayoría de ellos. En la reunión efectuada en la República Democrática Alemana, que era el lugar más recurrente en que nos encontrábamos, en el texto inicial que me correspondió entregar, sostuve la afirmación de que se estaba dando elementos propios de una situación revolucionaria y que de ser así era necesario tenerlo en cuenta. Orlando Millas, que intervino en nombre de la dirección del partido, la refutó, como escribió en el libro De lo vivido y lo peleado, Luis Corbalán. De plano. Por mi parte, agregó Corbalán, yo expresé mis dudas. En mi opinión, la diferencia de opiniones por los muchos años en que trabajé con Millas, de quien mucho aprendí, no estaba en la existencia o no de los citados elementos, sino de las condiciones existentes para aprovecharlas en el momento. Esa era la discusión que correspondía efectuar a las instancias de dirección política. Pasando ahora al motivo que conduce, en mi opinión, al viraje de la política de Estados Unidos, en primer término debemos constatar que se produjo en muy poco tiempo. En 1986, como consignamos en el texto, el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos de la administración de Reagan, Robert Gerhart, y John Bond, presidente del Exim Bank, elogiaron abundantemente en un viaje a Chile la política macroeconómica de la dictadura, recalcando que debe estar entre los mejores del hemisferio y de ser uno de los modelos del tercer mundo.
Por su parte, el diario El Mercurio, en septiembre de 1987, definía los años siguientes como los de consolidación para proyectar la forma de dominación impuesta hasta el siglo XXI. En estos años se pondría en práctica las últimas fases, opinaba, de consolidación de nuestra institucionalidad prevista en la Carta Fundamental. Pero ya en cambio el Banco Mundial, en su informe del Desarrollo Mundial de 1987, en su apartado de las lecciones desde Chile, reconocía sin tapujos el fracaso de las medidas implementadas durante los años 70. El Banco Mundial, al hablar de fracaso, no hizo sino repetir con años de retraso un hecho demostrado hasta la saciedad, que había tenido profundas gravitaciones negativas para Chile y la generalidad aplastante de sus habitantes. Lo nuevo residió, sin embargo, como notó el director de Economic and Financial Survey, Enrique Dávila, en que esta era la primera vez que una institución como el Banco Mundial reconoce el fracaso de los Chicago. La convicción que la dictadura no tenía futuro se ampliaba. Para Estados Unidos ya no existía posibilidad alguna de continuar con el respaldo pleno que dio a Pinochet desde el momento en que se embarcó en el golpe. Su gran temor pasó a ser que la salida de ella fuese resultado de un alzamiento popular con las consecuencias internacionales que tendría y la pérdida de la posición privilegiada de dominación que tenía en el país. El enfoque del imperialismo, y en particular del Pentágono, fue claramente explicado en una disertación realizada por el jefe del Comando Sur del Ejército Norteamericano. En una reunión secreta en la Embajada estadounidense en Santiago, Galván partió del criterio que Pinochet estaba condenado desde el punto de vista estratégico y que los rasgos del agotamiento nacional son cada vez más evidentes, expresando su alarma si el tiempo pasa sin una corrección adecuada, ya que ello podría conducir a una salida por la presencia popular. Su mensaje a las Fuerzas Armadas se empeñó en subrayar que debían garantizar en cualquier circunstancia la situación privilegiada del capital norteamericano. De los métodos que utilizó y sus consecuencias es parte del contenido del texto final, las 4 publicaciones comprometidas, que estamos entregando en estos días a su impresión. Se trazó el camino de una salida pactada que incluyó incluso que el dictador permanecía como comandante en jefe del ejército. Yo creo que las experiencias de los años de la dictadura hay que seguir estudiándolas. No están terminadas. Mencionamos actualmente muchos rasgos generales que ya están ultra señalados, pero no las particularidades que tiene. Y en ese periodo un instante muy importante. Uno de los momentos muy importantes fue el viraje de Estados Unidos. El viraje de Estados Unidos fue un viraje obligado por las circunstancias. Era la forma de continuar teniendo una posición dominante en la economía chilena e impedir, ese era el punto principal, que hubiera una salida popular. Que lamentablemente contribuyó a ello, pero no se educó con ese carácter. Ese es un momento. Como ese hay otros momentos que son muy interesantes, de los cuales no se han escrito. Eso uno piensa que todavía sigue siendo ocurrido, seguir escribiendo sobre el periodo de Pinochet. Pero fíjense que en el cuarto tomo que vamos a sacar, mostramos la cosa de la caída, cómo se produce la consecuencia que deja. Y hay un periodo que se ha analizado relativamente poco, no que no se haya analizado, pero que daría para un libro extraordinario, que es todo lo que sucedió entre la salida de Pinochet, de la dictadura, y el gobierno de Mauricio Aylwin. Las maniobras que se produjeron, los movimientos que se daban, las alternativas que se plantearon. Entonces hay muchas cosas aún por profundizar que nos permitirían tener una visión todavía mucho más completa de lo que sucedió en el retiro. Ahora,
Entonces, con todo el gran factor favorable por la lucha popular, que fue muy grande. Y si el Estados Unidos buscó esta salida, fue para impedir una transformación de otro tipo. Y había conseguido que las transformaciones que se habían producido durante el gobierno de la Unidad Popular en cierta parte se revirtieron. No fue capaz de se revirtieron. Y se movió ahora para impedir que se retomara. Y ese es un tema que sigue planteado. Yo quiero, por ejemplo, advertir que ese es un tema que sigue planteado en el cobre, en el caso del cobre, la principal riqueza de nuestro país. Frecuentemente repetimos, pero sí lo decimos, que uno de los grandes éxitos es la nacionalización del cobre. Y lo vinculamos a las medidas que se tomaron contra las empresas norteamericanas del cobre en Chile. En este momento tenían utilidades gigantescas. Pero, ¿quién está explotando el cobre en Chile en este momento? En este momento en Chile hay numerosos terrenos, amplias zonas del país que se han entregado a capitales extranjeros para su explotación. Entonces, claro, se nacionalizó el cobre, hay un proceso paralelo de desnacionalización del cobre, que comenzó en la práctica durante la dictadura. Comenzó durante la dictadura cuando se entregó la escondida a la explotación del capital extranjero. La escondida en el momento la mina más rica de cobre en el mundo. Se le entregó en condiciones extraordinariamente favorables. Y ahí comenzó el proceso posterior. Entonces son grandes desafíos que tenemos. Por eso la importancia de seguir reflexionando sobre estos temas y ir sacando conclusiones. Muchas gracias por haber asistido. Le agradecemos a don Hugo el compartir nuevamente con nosotros sus libros, a Senda también, a don Manuel Riesco, a Valentina, la intérprete, y a ustedes que participaron acá. Ahora en un cafecito para seguir conversando.